Muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Ángel Augusto Pérez Calatayud y en conjunto con la doctora Leslia Mejía estamos preparando la nueva edición de Café con el Experto, en donde retomamos los temas de Patient Blood Management, pero esta vez dirigidos a lo que son o lo que es la hemorragia masiva. Vamos a contar con profesores internacionales como es el doctor Manuel Quintana de España, el doctor Tomás Cochemor de Brasil y el doctor Freddy Ariza de Colombia, y un servidor, que vamos a abordar temas dirigidos a cómo manejar de manera oportuna y reduciendo la carga transfusional a los pacientes que tienen hemorragia masiva. Entonces no se lo pierdan, 29 de enero en la página de Facebook de RECAT, todos cordialmente invitados, es un evento gratuito. Muchísimas gracias. Hola a todos, es un placer para mí estar aquí con ustedes en otro seminario web organizado por el grupo RECAT. Agradezco a mis amigos doctor Augusto y doctora Leslie por la invitación y es un placer compartir esta reunión con mis amigos Manolo Quintana y Freddy Ariza. Son mis credenciales de una manera, un resumen. Yo soy Tomás Crochemor, médico especialista en cuidados intensivos por AMIB, con experiencia, con maestría, doctorado en coagulación, trombose y hemostasis en pacientes críticos. Mi fellow ha sido en la Universidad de Zúrich, en Suiza. Yo no tengo ningún conflicto de interés. Estamos em pleno 2026, em plena era da medicina de precisão, com grandes avanços tecnológicos. Todos nós temos acesso a ChatGPT, pero mi pergunta é: como devemos tratar o sangrado grave em um contexto de medicina de precisão, sem aumentar o risco de complicações trombóticas? O que nós queremos lograr para nossos pacientes é el mantener el equilibrio entre sangrado y trombosis. Mira que cuando hablamos de cerca de manejo de hemostasia en shock hemorrágico, menos de 16% de los hospitales tienen algoritmos para el manejo de sangrado. Una vez que los resultados son tardíos de las pruebas convencionales de coagulación, las transfusiones son empíricas. Y hablamos de transfusión empírica, hablamos de los 7 T's. Transfusión, TACO, sobrecarga circulatória, TRALI, lesão pulmonar aguda, TRIM, imunomodulação relacionada à transfusão, TRAR, reação alérgica, TID, que é dispneia induzida por transfusão, e também crescimento tumoral. Esta revisión sistemática con metaanálisis muestra una asociación positiva significativa entre transfusión perioperatória y tromboembolismo venoso pós-operatório. En 1998, el profesor James Ibster, un profesor hematólogo australiano, habla de la necesidad de un cambio de paradigma en el enfoque en el paciente. En 2005, el término PBM se utilizó por primera vez, donde tenemos ahora que cambiar el enfoque del producto para el paciente. El concepto Patient Blood Management está baseado en los 3 pilares que incluyen la optimización de la masa eritrocitária, la optimización de hemostasia y minimizar la pérdida de sangre, y la optimización de la reserva fisiológica de anemia. Pero en mi presentación yo voy a hablar no do segundo pilar de PBM, yo voy a hablar acerca del pilar central de PBM, donde la terapia hemostática de precisión y la importancia de la identificación de los fenotipos de coagulopatía representan las bases de la PBM. Hoy no podemos enfocar solamente en cómo manejar el sangrado. Se voy a transfundir plasma, se voy a reponer fibrinógeno dentro de un concepto de PBM,
sin pensar en las complicaciones trombóticas. A esto yo tengo trabajado en el concepto Patient Clot Management, que es una extensión de PBM, pero con enfoque también, no solamente en sangrado, pero en las complicaciones trombóticas, donde es fundamental la implementación de un perfil trombótico para identificar el fenotipo de la coagulopatía y guiar el tratamiento anticoagulante más adecuado para nuestro paciente. Independiente del mecanismo desencadeante, la respuesta coagulopática puede ser severa, compleja, dinámica, cambiando su fenotipo a lo largo del tiempo. Es fundamental, independiente del mecanismo, si es una sepsis, si es un gran trauma, si es una cirugía mayor, es fundamental monitorear las funciones orgánicas, respiratoria, hemodinámica, hepática, renal y neurológica, pero también el sistema de coagulación. Mira que tenemos diferentes maneras para monitorizar las funciones orgánicas, pero ¿cómo tú monitoriza el sistema de coagulación en un paciente, en tu quirófano, en tu UCI, en tu urgencia? Hoy debemos comprender el mecanismo fisiológico, el llamado modelo celular de la coagulación, donde de una manera muy sencilla clasificamos en tres fases de generación de trombina, de coagulabilidad de sangre y de estabilidad de coágulo. Para esto es fundamental tener una prueba viscoelástica de sangre para permitir el monitoreo de todas las fases del sistema de coagulación, desde la formación, generación de trombina, involucrando los factores de coagulación, la coagulabilidad de sangre, involucrando el fibrinógeno, plaquetas y factor 13, y finalmente la fase de estabilidad de coágulo, que es determinada pelo sistema de fibrinolítico y factor 13. Este estudio publicamos en 2024 mostrando la importancia del efecto hemostático, trayendo la fisiología aplicada à beira de la cabecera. Entonces, una vez que tenemos un paciente con sangrado activo, la abordaje del paciente debe ser secuencial, en dirección opuesta a la formación del coágulo. Entonces, necesitamos primero estabilizar el coágulo con ácido tranexámico o factor 13. Después, debemos optimizar la coagulabilidad del sangre con concentrado de fibrinógeno o crioprecipitado, concentrado de plaquetas o concentrado de factor 13. Y solamente después debemos optimizar la generación de trombina con concentrado de complejo protrombínico 4 factores o plasma fresco congelado. Este estudio publicamos en 2024 para apoyar la optimización del manejo de sangrado, no solamente en terapia intensiva, pero en pacientes críticos, donde a través de la utilización de pruebas viscoelásticas de sangre se permite orientar la tomada de decisión específica para nuestros pacientes utilizando concentrados de factores de coagulación y drogas hemostáticas. Hay una sugerencia en este estudio de los 10 steps, los 10 pasos para el manejo de sangrado, para una optimización, para mejorar la performance diagnóstica a través de pruebas viscoelásticas de sangre, evitando la transfusión inapropiada de sangre y componentes, preveniendo reacciones transfusionales. Este es el algoritmo transfusional que proponemos para el manejo del sangrado, involucrando no solamente un teste viscoelástico de sangre como ROTEM, con TEG, pero también con pruebas de función plaquetaria y actividad de anti-10A o anti-2A para el monitoreo de las drogas antiplaquetárias y dos anticoagulantes orales diretos. Este estudio publicamos también en 2018, poco más de 500 pacientes, solamente para comparar el perfil de coagulación con paciente a través de pruebas convencionales de coagulación y pruebas viscoelásticas de sangre. Mira que la gran mayoría de los pacientes presentaban un perfil normal, segundo VET,
pero los resultados eran divergentes en relación a las pruebas convencionales. La mayoría de los pacientes presentaban trombocitopenia y prolongación de TAP y PTT. Entre los pacientes con VET normal, 16,7% recibió concentrado de plaquetas y 10% plasma fresco congelado. Por tanto, tal vez si los pacientes hubiesen sido transfundidos, guiados por pruebas viscoelásticas de sangre, podríamos ter evitado la transfusión de plaquetas de plasma fresco congelado. Debemos compreender que las pruebas convencionales de coagulación no identifican los mecanismos compensatórios de coagulopatía. Mi paciente pode apresentar trombocitopenia profunda, pero com altos níveis de fibrinógeno, de factor 8, de von Willebrand, a depender do mecanismo de coagulopatia trigado por las células endoteliales, mi paciente não irá apresentar sangrado e sim complicações trombóticas. Então, hoje é muito claro em la literatura a importância da utilização de provas viscoelásticas de sangue em diferentes cenários clínicos. Este estudio muestra en cirugía no cardíaca en 2022 más alto nivel de recomendación para uso de pruebas viscoelásticas de sangre para eliminar el manejo del sangrado, guiando la terapia de acuerdo con la necesidad de nuestro paciente. Después, 2025, esta guía europea de PBM en cirugía cardíaca muestra no solamente la importancia de una estratégia transfusional restritiva, pero la necesidad de implementación de algoritmos para guiar mucho más que la transfusión de sangre de componentes a la terapia hemostática, de acuerdo con la necesidad de los pacientes, incluso utilizando testes de función plaquetária para apoiar a tomada de decisão em cirurgias cardíacas de pacientes que utilizam antiagregantes plaquetários. ¿Sí? A isto chamamos medicina hemostática de precisão. Devemos monitorizar o sistema de coagulação, identificar o fenotipo de coagulopatia, para então guiar a melhor tomada de decisão terapêutica para nossos pacientes. Devemos controlar a hemorragia sem aumentar o risco trombótico e devemos controlar e anticoagular os pacientes com complicações trombóticas sem aumentar o risco hemorrágico. São múltiplas as diretrizes, tanto americanas quanto europeias, mostrando a importância e recomendação de utilização de provas viscoelásticas de sangue em diferentes cenários clínicos. Esta guia da Sociedade Europeia de Cuidados Intensivos já mostra desde 2021 a recomendação de utilizar VETs em cirurgia cardíaca, em ECMO, em trauma, em enfermidades de hígado, em diferentes cenários clínicos. ¿Sí? Esta guia de 2025 em trauma nos mostra a forte recomendação de utilizar as provas viscoelásticas de sangue para monitorizar o sistema de coagulação e guiar a terapia hemostática de acordo com objetivos de nossos pacientes. E o mesmo em 2025, esta guia europeia para manejo de hemorragia perioperatória mostra a importância de uma recomendação de provas viscoelásticas de sangue e muito mais que provas viscoelásticas de sangue é a incorporação deste conceito de terapia hemostática temprana guiada por objetivos, em cirurgia cardiovascular, ortopédica, resecção e transplante de hígado, neurocirurgia, cirurgia obstétrica, pediátrica e neonatal. Então, temos inúmeras diretrizes europeias mostrando uma forte recomendação para o uso de la terapia hemostática temprana guiada por objetivos em trauma, cirroses, em transplante de hígado, ECMO, cirurgia cardíaca, em diferentes cenários clínicos, ¿sí? Pero como funciona isto em los diferentes cenários clínicos? Uma das melhores cenários para compreender o mecanismo de fenotipos de coagulopatia em trauma. Hoje hablamos muito mais que coagulopatia inducida por trauma, hablamos resposta coagulopática ao trauma. Mira que em
menos de 24 horas, nuestro paciente se cambia sus fenotipos muy rápidamente. Entonces, el fenotipo de coagulopatía más temprano es el fenotipo de coagulopatía hemorrágica por hiperfibrinólisis. A esto se indica una necesidad de manejo hemostático con la utilización de antifibrinolíticos. Después, con el manejo de reposición de fluidos, de transfusión, hay una coagulopatía de consumo con consumo de factores de fibrinógeno, disfunción plaquetaria y hemodilución. Entonces, hay un cambio de fenótipo de coagulopatía hemorrágica de hiperfibrinólisis para hipocoagulabilidad, después de las primeras 3, 4 a 6 horas. Neste momento, a terapia é totalmente diferente. Não devemos mais reponer ácido tranexâmico, pero reponer fibrinógeno, plaquetas e factor 13. Então, este paciente uma vez é submetido ao controle de dano cirúrgico e há cambio do fenotipo de coagulopatia de hemorrágica para trombótica, a través de un fenotipo de hipercoagulabilidad, donde hay un aumento de riesgo de manifestaciones trombóticas de macrocirculación. Pero estos no son los pacientes graves. Los pacientes graves son los pacientes que presentan un aumento en la concentración de plasminógeno, de inhibidor de plasminógeno del tipo 1 en la circulación, con una inhibición patológica del sistema fibrinolítico, que chamamos hoje de fibrinólise shutdown. O mecanismo de fibrinólise shutdown está involucrado com complicações, com formação difusa de tromboses de macro e principalmente de microcirculação em diferentes órgãos e sistemas, levando a hipoperfusão, disfunção orgânica e muerte. Este estudo de professor Moore ha mostrado que de 20 a 60% de los pacientes com trauma severo apresentam fibrinólise shutdown. E há aumento de risco de mortalidade de quase que 5 vezes em estes pacientes que apresentam este fenotipo de coagulopatia. Então, como devemos monitorizar nosso paciente com trauma severo? A través de provas viscoelásticas de sangue, que identificam desde o momento antes do trauma, com o sistema de coagulação normal, depois, em las primeiras 3 horas de trauma, onde há uma liberação a través de geração de trombina que se ligam com trombomodulina, ativam a via de proteína C e inibem o PAI-1, inibidor do ativador de plasminóide do tipo 1, ativando o sistema de hiperfibrinólise. Este mecanismo é mais temprano e ocorre em las primeiras 3 horas de trauma. Depois, com consumo de factores de coagulação, com fibrinógeno e plaquetas, há cambio de coagulopatia hemorrágica de hiperfibrinólise para hipocoagulabilidade. Depois do controle de dano cirúrgico, 24 horas depois, há aumento de concentração de hormônios, de citocinas pró-inflamatórias, com endoteliopatia severa, aumentando em la circulação de sangue, a geração de trombina e a formação de trombose de macrocirculação. A isto chamamos fenotipo de coagulopatia trombótica por hipercoagulabilidade. E nos pacientes com trauma severo, há então uma liberação de PAI-1, que estava inibido, agora em grande concentração em la circulação, suprimindo de uma maneira patológica o sistema fibrinolítico, que chamamos de fibrinólise shutdown. E se há uma recuperação clínica, há uma recuperação do sistema de coagulação. Então, hoje devemos, primeiro, se meu paciente apresenta uma suspeita de coagulopatia com sangrado com tromboses, em medicina de precisão hemostática, devemos definir qual é o fenotipo de coagulopatia, se é hemorrágica, se é trombótica, se é por hiperfibrinólise ou hipocoagulabilidade,
ou se é por hipercoagulabilidade ou fibrinol shutdown. A isto, o fenotipo de coagulopatia específico irá determinar a tomada de decisão terapêutica de acordo com a necessidade de nossos pacientes, ¿sí? Então, se hablamos em cirurgia cardíaca, a fisiopatologia del sangrado, de la trombosis, é totalmente diferente, donde antiagregantes plaquetários, disfunção plaquetárias, o uso de heparina, consumo de fibrinógeno, hemodiluição, hipotermia, hemorragia mecânica, estão associadas a aumento de risco em pacientes em momento perioperatório, pero em momento perioperatório, principalmente em pós-operatório, há alto risco de complicações trombóticas. Para isso, devemos mirar o sistema de coagulação, monitorizar o sistema de coagulação de maneira contínua, em tempo real, com provas viscoelásticas de sangue para identificar o fenotipo de coagulopatia e orientar a tomada de decisão mais adequada para nossos pacientes. Com ECMO é uma situação onde temos ao mesmo tempo risco de complicações trombóticas. É fundamental identificar o fenotipo de coagulopatia específico do paciente para, uma vez que se apresenta sangrado, depois da transfusão, não aumentar o risco de complicações trombóticas. Então, dependendo do mecanismo de coagulopatia, o fenotipo de coagulopatia será específico e a isto irá determinar uma terapia mais adequada e precisa para nossos pacientes. Isto ha sido demonstrado na literatura, esta revisão sistemática publicada em 2024 já mostra que os pacientes que han sido manejados por provas viscoelásticas de sangue, há uma tendência em controlar o sangrado mais temprano, reduzindo complicações de sangrado, de tromboses, incluso com mortalidade hospitalar. Se hablamos de embarazo, de periparto, entonces tenemos una paciente que al término del embarazo, en tercer trimestre, presenta un mecanismo de hipercoagulabilidad. En algunos casos donde hay atonía uterina, por ejemplo, hay una pérdida de sangre en gran volumen, o que llamamos de hemorragia periparto. Entonces, fundamental para o melhor prognóstico deste paciente utilizar uma prova viscoelástica de sangue mais temprano possível para identificar não solamente fenotipos de coagulopatia hemorrágica, mas também fenotipos de coagulopatia trombótica. Esta revisão, esta guia publicada por la Sociedade Internacional de Trombose e Hemostásia mostra a importância de implementação do conceito de PBM, pero involucrando as provas viscoelásticas de sangue não solamente para guiar a terapia transicional em la hemorragia periparto, pero também para detectar estados de hipercoagulabilidade durante o embaraço ou depois do período pós-parto, ¿sí? De la mesma maneira, é fundamental a utilização mais temprana possível de provas viscoelásticas para identificar fenotipo de coagulopatia hemorrágica temprana, que é a hiperfibrinólise, e depois fenotipo de coagulopatia hemorrágica por consumo, por hipocoagulabilidade, por consumo de fibrinógeno. Então, cada fenotipo de coagulopatia irá definir e irá necessitar uma terapia totalmente diferente e específica para nossos pacientes, sim? Se hablamos de coagulopatia em enfermidades hepáticas, devemos compreender que nosso paciente com cirrose não significa paciente auto-anticoagulado. Não é paciente que pode apresentar somente complicações hemorrágicas. Há mecanismos de coagulopatia, mecanismos compensatórios de coagulopatia, principalmente como fator 8, como o fator de von Willebrand, disfunções plaquetárias, consumo de anticoagulantes como antitrombina proteína C, que determinam uma resposta de hipercoagulabilidade. Então, as guias PES são muito claras como a necessidade de implementação de provas viscoelásticas de sangue para a identificação não somente de pacientes com coagulopatias e consumo de fibrinógeno, mas também pacientes que apresentam um estado de hipercoagulabilidade. Isso é tão importante definir a causa do sangrado
porque en pacientes con cirrosis que presentan sangrado gastrointestinal superior, plasma fresco congelado hoy está totalmente, hay una recomendación contraria al uso de plasma, porque se asocia una mortalidad más alta. Porque a causa del sangrado gastrointestinal superior por varices de esófago es por hipertensión portal, no es por coagulopatía. Y una vez que transfundimos plasma para nuestro paciente, aumentamos la hipertensión portal, aumentamos el sangrado, entonces aumentamos la mortalidad de nuestro paciente. Incluso para esses pacientes hay una recomendación contra el uso de ácido tranexámico. Entonces, más una vez, as provas viscoelásticas de sangue permitem identificar diferentes fenotipos de coagulopatia hemorrágica e trombótica para guiar a terapia, a tomada de decisão mais adequada para nossos pacientes. Hoy entonces hablamos de medicina hemostática de precisión, donde la identificación temprana del fenotipo específico de la coagulopatía es el primer paso para guiar la terapia más adecuada, baseada en las necesidades individuales de nuestros pacientes. No hay dos pacientes en el mundo que tienen una única respuesta. Entonces, por esto es fundamental implementar o que llamamos no de medicina de futuro, pero medicina de ahora, una medicina personalizada de acordo com a necessidade de nossos pacientes. E o que chamamos de terapia hemostática, de medicina hemostática de precisão, não é solamente identificar o fenotipo de coagulopatia e orientar a tomada de decisão. Então, se eu tenho um paciente com sangrado agudo diante de uma cirurgia cardiovascular, mi paciente está com sangrado e a prova viscoelástica de sangue mostra um fenotipo de coagulopatia hemorrágica por hipocoagulabilidade por consumo de fibrinógeno. Então, isso determina não a utilização de plasma fresco congelado ou crioprecipitado, mas sim a necessidade da suplementação de fibrinógeno concentrado. Pero devemos calcular a dose específica que nosso paciente, seja paciente adulto ou paciente pediátrico, necessita. Então, não é uma dose empírica para nosso paciente. Não há mais espaço em la literatura de utilização de empirismo. Então, devemos calcular tanto o concentrado de fibrinógeno como o concentrado de complexo protrombino quanto necessitamos reponer para nossos pacientes, incluso em pacientes que apresentam sangrado ativo depois de uma cirurgia cardiovascular, que identificamos a overdose, efeito residual de heparina, para evitar e prevenir a overdose de protamina, que está associada a um pior prognóstico para nossos pacientes, devemos calcular, utilizando as provas viscoelásticas de sangue, qual é a atividade anti-DSA estimada para então determinar a dose de protamina estritamente necessária para nossos pacientes. Finalmente, PBM significa cambiar a cultura médica e nossa mentalidade, cambiar o enfoque do produto ao paciente. O verdadeiro cuidado de la saúde sanguínea deve incluir o controle de sangrado sem aumentar a trombose. Por favor, dale a tu paciente só o que realmente necessita. Isto chamamos medicina hemostática de precisão. Muchas gracias por la atención de ustedes y nos vemos pronto. Un muy buen día para todos. Mi nombre es Freddy Ariza, trabajo en la Fundación Valle de Lili en Cali, Colombia. Quiero extender un saludo y un agradecimiento al Grupo RECAT por haberme permitido hablar hoy, como siempre, de un tema que nos ha ocupado en los últimos años y que es cambiar un poquito el chip para los equipos y para las personas que están interesadas y hacen parte de los grupos que atienden pacientes con hemorragia masiva. Estos son mis conflictos de interés y pues contarles lo que nos ocupa el día de hoy, que es tratar de hablar un poquito de cómo poder superar los conceptos clásicos que nos vendieron en los ochentas, cómo nuestra visión latinoamericana podría perfectamente
a articularse en el manejo del sangrado crítico, cómo poder eh, generar un modelo mental bastante sencillo para prevenir y tratar coagulopatía inducida por el trauma y shock, con 5 sencillas claves para no olvidar al tratar esta entidad. Coagulopatía inducida por trauma y shock es, digamos, el punto máximo de la expresión de un fenómeno isquémico. Y esto es claro, hoy lo vamos a hablar, a recalcar un poquito. Y pues a hablar un poquito del triángulo de la vida, un concepto derivado que es simplemente una pequeña mnemotecnia para que no se nos olvide qué hacer. Finalizaremos con una práctica que optimiza también el tema de la politransfusión en aquellos casos en donde no hay otra opción. Hace unos años yo pues hice un anuncio, y es que durante la última década se había logrado hacer una revolución muy importante en el manejo del sangrado, que tenía que ver con la reducción, una tendencia hacia la reducción en el uso de los componentes, como lo habíamos hecho, y ha habido cambios muy importantes en la forma en cómo se están entregando los paquetes de transfusión masiva, se han ido fragmentando, reduciendo, cambiando incluso en su conformación. Y también cómo a través de la valoración un poquito más temprana y muy puntual de aspectos básicos de la hemostasia, también hemos ganado espacio para tratar a tiempo y de manera eficiente a estos pacientes, como una resucitación basada en la función endotelial y enfocada en la recuperación de este aspecto es un punto para arrancar con pie derecho una reanimación hemostática, y cómo al incrustar dentro de nuestra práctica clínica los factores, los concentrados de factores, podemos impactar de manera muy positiva en la reducción de esta dependencia indiscriminadamente alta a los componentes sanguíneos. Vuelvo y repito que estamos migrando una modelo en donde 4 o 3 aspectos, que eran la coagulopatía, la acidosis y la hipotermia, que parecían separados y que se detectaban ya en las fases finales, pueden ser proactivamente evitadas a través de un enfoque en donde nosotros tratemos de encontrar la hipoxia isquémica, esa injuria hipóxico-isquémica, que es la generadora de la falla celular y con ella de la falla tisular sistémica, en donde la coagulopatía estaría enmarcada como el epifenómeno que engloba digamos, ese punto final en donde hemos desperdiciado todas esas oportunidades de tratar tempranamente la citopatía hipóxico-isquémica. Ya sabemos que el shock no es un sí o no, sino que es un continuo de fases en donde en un inicio tenemos unos fenómenos compensatorios, simpatoexcitatorios, que se van fatigando y hasta un punto de descompensación no recuperable por sí sola, y en donde comienza a haber un impacto sobre la perfusión de órganos muy importantes, y un punto de no retorno en donde la creación de trombos leucoplaquetarios con una supresión irreversible de la perfusión tisular, pues es el punto de peor pronóstico y de muy alta mortalidad. Por eso quisimos el año pasado, a través de un grupo multidisciplinario, poder juntar toda la evidencia disponible para tratar de entregar un mensaje muy sencillo de tomar, que fueron estas guías que establece como punto de inicio poder caracterizar a nuestros pacientes. ¿A través de qué? A través de una evaluación de la perfusión tisular. Recomendamos mucho el déficit de base sobre el lactato como un punto o un subrogado muy sencillo de los gases sanguíneos, se altera mucho más tempranamente y se recupera también más tempranamente que el ácido láctico en estos escenarios dinámicos y rápidamente cambiantes como son el choque hemorrágico. Lo mismo los marcadores de respuesta metabólica, que para nosotros son el centro del tratamiento, lo que es la valoración del calcio, de la glicemia, de la glucosa sérica y de la temperatura central, que son un punto fundamental
fundamental para sobre ellos plantear todo el resto de alternativas, estrategias terapéuticas que tenemos. Y por un componente ya, eh, digamos, digamos, alterno, paralelo, que sería la evaluación de la capacidad hemostática, en donde nunca puede faltar la valoración del fibrinógeno, llámese como se llame, si es un CLAUS, si es un fibrinógeno funcional de una trombolastografía o un FIB-TEM, nunca puede faltar esa valoración en el paciente con shock hemorrágico, porque en él, digamos, en donde el punto crítico, pues es un punto que es completamente dependiente de flujo, en donde hay una alta heterogeneidad. Nuestro paso fundamental será recuperar esa situación de flujo dependiente a una situación de flujo independiente en el aporte tisular de oxígeno. De esta manera, pues el tratamiento del sangrado se establece como un trabajo y una organización multiprofesional, multidisciplinaria de grupo, en donde creemos que es fundamental como primera medida, valorar el impacto hemodinámico y microcirculatorio, en donde creemos que es fundamental como primer paso recuperar al mínimo la volemia y la masa eritrocitaria, digamos, para retomar el tema de la oxigenación tisular a su mínima necesaria expresión. Luego de esto necesitaríamos hacer la- el manejo de la hemostasia muy puntual, muy enfocada hacia la hipofibrinogenemia y hacia los fenómenos de la disfibrinolisis, ¿cierto? Y las alteraciones de la generación de trombina. Fíjense que los adultos conservan muy bien la generación de trombina hasta fases muy tardías, y la función plaquetaria y la contribución plaquetaria también. Entonces nos quedamos con esas dos primeras, hipofibrinogenemia y difibrinolisis, como los aspectos más importantes a tratar en la parte de hemostasia. Creemos que todo esto puede estar inmerso en una forma de pensar en común que está básicamente representada en los protocolos institucionales, y el tema que hemos denominado interoperatividad diagnóstica, que es cotejar lo que vamos haciendo con la evaluación de los marcadores de shock y de funcionalidad sanguínea a través de toda la ruta de manejo del paciente, llámese intraoperatorio, unidad de cuidado intensivo, o incluso las fases post-trauma, que son bien importantes. Creo que es claro que la organización de estos modelos mentales, estos algoritmos centrados en mm, objetivos muy específicos, son el gran aporte de esta década de oro de la quinta revolución en la generación, en el manejo del sangrado mayor, en donde es muy claro que lo primero es, digamos, recuperar el fenómeno hipóxico isquémico derivado de la situación clínica, y posteriormente centrarnos ya en la parte hemostática, en los dos fenómenos más importantes, que son la contribución del fibrinógeno a la firmeza del coágulo y la disfibrinolisis. Em, Siempre la revaloración es un aspecto fundamental que nunca debe dejar de, de- de hacerse, es decir, entre más grave, entre más crítico sea el paciente, seguramente más valoraciones vamos a tener que hacer, ¿cierto? Más énfasis vamos a tener que hacer sobre la temperatura, más énfasis tendremos que hacer sobre el mantenimiento de los niveles de calcio y de glicemia intraoperatoria. Esto es un caso de los de todos los días de nuestra clínica, en donde estamos con un manejo integral, con recuperación sanguínea, con manejo de la temperatura, y dejamos solamente a los hemocomponentes como la terapia de rescate. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto mínimo necesario, en donde nosotros aseguramos que estos pacientes no lleguen a un punto que es la coagulopatía inducida por trauma, que se encuentra hasta en un 20%, 20-22% de los pacientes, pero que siempre obedece al mismo fenómeno, que es isquemia celular, y que dependiendo de si el individuo es genéticamente predispuesto a ser un mal respondedor a la isquemia o un buen respondedor, un poquito tardío, sea con lo que sea, nosotros tenemos una ventana de oportunidad no mayor a 20 minutos, y ese es el punto crítico que nosotros tenemos que lograr, esa ventana de oportunidad para recuperar al paciente en los siguientes 20 minutos.
para no permitir que esta coagulopatía se siga instaurando y se vuelva un proceso básicamente refractario. Recordemos que hemostasia, perfusión tisular, termorregulación y respuesta metabólico-inflamatoria están conectadas perfectamente y lo que hacemos en una parte va a repercutir en las otras. Entonces, si usted está recuperando la hemostasia, está también disminuyendo la respuesta metabólico-inflamatoria y si usted está calentando al paciente, está incidiendo sobre la hemostasia, sobre el mismo fenómeno inflamatorio, está mejorando la perfusión tisular. Por eso es tan importante ahorita centrarnos en el triángulo de la vida como el fundamento más importante para vencer la penta de la muerte. Si un paciente pierde 100 mililitros de sangre total, recordemos que el 50% es agua libre, el otro 44% son células sanguíneas rojas de la línea roja y el otro 6 a 8% serán factores, células blancas y plaquetas. Así es que nuestro 94%, que es agua y células rojas, es lo que tenemos que recuperarle principalmente al paciente, como a través de equipos como el Cell Saver o a través de la identificación temprana de las anemias severas y la recuperación a su punto mínimo. Como regla universal, estos pacientes deberían tenerse con un hematocrito no inferior a 24 a 26%, en lo posible siempre mantenerlos en ese rango para que dentro del tratamiento esa parte esté asegurada. De igual manera, la carga de agua también es importante, pero no puede ser excesiva. Y de esa forma, pues estamos muy centrados en que las reanimaciones agresivas con fluidos solamente también están mandadas a recoger. Em, ya sabemos que la calidad del líquido también en estas situaciones es importante. La salina hace ya muchos años sale del armamentario y nos concentramos en las sales balanceadas. Esto tiene una representación en términos de evidencia y disminución de la injuria renal, de las incidencias de hipercloremia, de acidosis metabólica e incluso se está hablando de una disminución en los días de estancia hospitalaria. No se ha podido comprobar mortalidad porque comprobar una disminución en la mortalidad con una sola terapia es difícil, pero cuando esto se integra dentro de los paquetes de gestión de la sangre del paciente en trauma, sí se vuelve una cuestión importante. Definitivamente el uso no liberal de los fluidos o un uso también no liberal de esas metas de presión para tratar de buscando metas suprafisiológicas, eso está mandado a recoger unas presiones entre 80, 90, 100 milímetros de mercurios de presión sistólica, es más que suficiente al inicio de estos pacientes para garantizar que esos coágulos recién formados no se desvíen y no se desintegren tempranamente. Ya sabemos que mantener a estos pacientes con estrategias hiper fisiológicas incrementa el riesgo de síndrome compartimental y una serie de eventos mórbidos posoperatorios. No se justifica bajo ningún riesgo, bajo ningún motivo tener esos pacientes ni hipertensos ni hiperreanimados con fluidos. También los fenómenos dilutorios se van a ver muy bien, ya están muy bien descritos y podemos pues potenciar la aparición temprana de hipofibrinogenias o de fenómenos coagulatorios muy importantes. La hipotensión permisiva ha logrado ganar un espacio muy importante en la reanimación de estos pacientes con sangrado mayor y es así como la utilización de estrategias tempranas, los vasopresores para ir modulando la cantidad de agua libre que yo estoy entregando al paciente es una recomendación que va ya camino a ser una recomendación 1B. Por ahora es 1C, pero creo que ya la evidencia, seguramente si los siguientes eh, eh, análisis nos van a mostrar que la utilización temprana de vasopresores potencia, dinamiza y optimiza la recuperación hemostática y hemodinámica de estos pacientes. El calcio es un punto bien importante, la glicemia también, sabemos que la glucosa
necesita un ingreso que es dependiente de energía y pues en condiciones de isquemia hipóxica pues no va a ingresar. Ya sabemos que la hiperglicemia es un fenómeno que si no se trata tempranamente en los pacientes con shock y con disfunción multiorgánica aguda, hace que los pacientes les vaya mal, es un marcador de severidad de la injuria, así es que no dejen de tomar una glucometría a estos pacientes cuando ustedes estén sospechando shock. La mortalidad se incrementa en estos pacientes en donde la hiperglicemia no se trata. Por la misma razón, la hipocalcemia pues también es un gran generador de morbimortalidad y de pobre respuesta al tratamiento. No podemos permitir que estos pacientes pues no tengan su monitorización y adicionalmente no estén tratados adecuadamente, ya que mantener el calcio ionizado entre 1,1 y 1,2 milimoles por litro asegura que la función plaquetaria, la contractilidad cardíaca, vasomotora y muchos de los factores que generan la trombina pues se pueda realizar. Las guías son muy claras en que el uso del calcio está muy bien establecido y tiene una evidencia suficientemente buena como para recomendarlo. Entonces, recordemos ya para finalizar estos 4 o 5 aspectos. La, en lugar de estar hablando de acidosis, hablemos de optimizar la perfusión tisular de manera adecuada. En lugar de estar hablando de hipotermia, hablemos de calentamiento activo desde la recuperación de urgencias. Pues en urgencias, comenzar a calentar estos pacientes activamente. Y en lugar de estar hablando de coagulopatía, hablemos de optimización de la hemostasia a través de la verificación temprana del impacto hemostático de estos pacientes. Y todo, pues esto nos va a permitir que a través de una optimización de la masa eritrocitaria, una evaluación temprana y el reemplazo restrictivo de volumen, nosotros vayamos yendo hacia esa optimización de la hemostasia. El primer punto, pues obviamente el más importante, el manejo temprano del sangrado, frenar tempranamente el sangrado y comenzar a tratar de manera temprana la potencial lisis del coágulo, ¿cierto? Mirar qué tanto impacto sobre el fibrinógeno hubo y simultáneamente evaluar el calcio y corregirlo a través de todas estas estrategias. También la glicemia, la hiperglicemia, corregirla rápidamente. Y por último, pues verificar que la generación de trombina y la actividad plaquetaria están bien como últimos y no siempre necesarios puntos a intervenir. Simplemente si nosotros hacemos gran parte de las maniobras tempranas, controlar el fibrinógeno, controlar el calcio, disminuir la hiperglicemia, seguramente plaquetas y generación de trombina se van a mantener mucho más estables que si nosotros estamos recuperando a través de concentrados plaquetarios o de indiscriminadas cantidades de plasma. Muy importante también tratar de tener manos hábiles, mentes claras, poder utilizar estrategias como el REBOA de manera muy puntual, muy transitoria, nos permite controlar rápidamente el sangrado, liberar nuevamente la perfusión, mantener esos hematocritos por encima de 24% y hacer estos ejercicios de salvamento celular. Los equipos de salvamento celular cada vez se vuelven más asequibles y más se están democratizando. Esta tecnología no es un lujo ya, es una necesidad. Y pues recordar que la calidad de lo que estamos entregando al paciente a través de la mejor sales balanceadas sobre salina, utilizar pequeños pulsos de lactoalbúmina, por ejemplo, al 3 al 5%, nos permite controlar de manera temprana ese mínimo necesario de volemia fundamental para que se recupere la microcirculación. Recordemos que estos mismos principios que ya habíamos dicho, eh, valoración temprana, estandarización del manejo hemostático y una estructura para la estrategia transfusional a través del uso temprano digamos, de los concentrados de fibrinógeno, ya sea crioprecipitados o concentrados del mismo, permiten que se reduzca esa dependencia de glóbulos rojos o de plasma o de plaquetas incluso. Si nosotros definitivamente tenemos una transfusión masiva, creo que es importante también hablar, porque con respecto a esto,
Todos vamos a tener estas situaciones, cómo poder también entregarle al paciente el menor riesgo posible. Parece que la leucorreducción es un punto fundamental en la administración de estos componentes y al menos en Colombia se hace obligatoria la leucorreducción en el escenario de transfusión masiva. Hay muchos bancos que utilizan leucorreducción universal, una- un beneficio para todos los pacientes, pero si no lo hace, los filtros leucorreductores son una obligatoriedad en este momento o una obligancia por lo menos para entregarle al paciente el menor riesgo posible. Esto es simplemente parte del protocolo que nosotros tenemos de ahorita el estudio Webster que va a ser publicado seguramente el otro año. Ya vamos a terminar la muestra donde estamos comparando sangre total leucorreducida, es decir, con estos beneficios en comparación con el estándar que eran los paquetes de transfusión masiva. Y pues esto lo hemos hecho precisamente basado en algunos antecedentes que muestran que esta sangre leucorreducida es capaz de estar asociada a mejores desenlaces. Vemos cómo estas unidades leucorreducidas de sangre total conservan mejor las características de factores, concentración de fibrinógeno y actividad plaquetaria cuando se comparan con sangre total no leucorreducida en estos pacientes. Ya para terminar, simplemente decirles que así como esto que ustedes ven aquí, modelos mentales que parecieran complicados, pero que realmente no lo son y que siempre como característica fundamental están centrados en el fibrinógeno, son el punto clave, digamos, en el caso de la sangre total, pues esto no es un tema nuevo, pero si queremos de pronto para aquellos sitios en donde no hay otra oportunidad se pueda hacer lo mejor posible, recordar siempre la hipofibrinogenia como el gran enemigo y pues también recordarles que existen herramientas muy sencillas a la mano que ustedes pueden tener para tratar de simular estas situaciones en donde pues digamos, la utilización de estos modelos mentales muy sencillos pueden, digamos, cambiarles a ustedes también esas dificultades en la obtención de buenos resultados. Invitarlos, ya para terminar, el 28 y 29 de junio, perdóneme, de enero, en nuestro maratón de Nata, que pues tiene la participación, así como de muchas organizaciones de Latinoamérica a través de la CIA PBM, donde vamos a hablar un poquito de cómo hemos abordado en el 2025 el reto que nos implica la implementación de programas de Patient Blood Management, igual en el escenario no traumático, pero también en donde queremos reducir al máximo esta dependencia indiscriminada a los productos sanguíneos y con sus eventos adversos derivados. Muchísimas gracias por su atención y espero haber sido claro el día de hoy. Un abrazo y espero que nos veamos pronto en persona. Buenos días, soy Manuel Quintana, soy intensivista en la UCI de trauma del Hospital Universitario La Paz de Madrid, España, y quería daros las gracias por estar asistiendo a este webinar de PBM en el abordaje de la hemorragia crítica. Y aunque sea una charla grabada, pues luego estaré a vuestra disposición para las cuestiones, dudas o preguntas que puedan surgir. El tema asignado es un tema que me ha puesto este título, que son ratios versus reanimación guiada por objetivos en trauma. La verdad es que puede ser en trauma o puede ser en el manejo de cualquier situación de shock hemorrágico. Y yo creo que el planteamiento tiene que ser este, ¿no? Esto no es una guerra de religiones. Esto simplemente es asumir que hay una secuencia temporal y que hay unas opciones logísticas y por eso en un momento dado puedes trabajar por ratios y en otro momento dado puedes trabajar o debes de trabajar por objetivos, ¿no? En principio, yo siempre empiezo estas charlas intentando explicar por qué hacemos esto, ¿no? ¿Por qué hacemos esta presentación? ¿Por qué hemos escogido este tema? Bueno, pues porque nos parece importante que hay que insistir en algo que todos deberíamos de saber. Y lo que todos deberíamos de saber en el manejo de un paciente que sangra es que se tiene que producir el control del sangrado, pero sin inducir eventos trombóticos que sean patológicos. Esta es la idea príncipe que subyace en el manejo de estas situaciones. Por otro lado, nosotros tenemos que asumir la verdadera triada, pero es la triada vital, es la triada de supervivencia. La triada de supervivencia va a depender de cómo manejemos la situación del sangrado,
cómo manejemos la formación de ese coágulo y cómo evitemos que se produzcan situaciones isquémicas. Es decir, que nosotros tenemos que pensar o tener siempre a la hora de manejar estos pacientes que mi objetivo es la supervivencia del paciente y la forma de conseguir esa supervivencia pasa por equilibrar este triángulo. Por otro lado, nosotros, ¿de dónde partimos en el sangrado crítico? Pues partimos de un conocimiento. Sabemos que la hipoperfusión provoca daño endotelial, que este daño endotelial se manifiesta especialmente por un desarrollo de hiperfibrinolisis, que esta hiperfibrinolisis perpetúa el sangrado y que el shock hipovolémico altera los mecanismos de compensación del sangrado. Por lo tanto, el no control del shock, el no control de la hiperfibrinolisis y el no control del sangrado va a conducir a un desenlace fatal en nuestros pacientes. Con lo cual, ¿la clave cuál es? Pues que el shock hemorrágico habitualmente por perpetuación del shock hipovolémico, por perpetuación del sangrado por el shock hipovolémico, es la principal indicación de la situación hemostática. Es decir, que estamos ante un concepto fisiopatológico. Por otro lado, ¿dónde querremos llegar o dónde deberíamos querer llegar en el sangrado crítico, en el manejo del sangrado crítico? Bueno, pues deberíamos de intentar llegar a una detención de la hemorragia y una reducción de los requerimientos transfusionales. Y esto pasa por, uno, reposición adecuada de la volemia, dos, mantenimiento correcto de la oxigenación tisular y tres, evitar el agravamiento de la coagulopatía. Es decir, aquí hemos pasado de ese concepto fisiopatológico que teníamos al principio a un concepto de resituación hemostática. Cuando hablamos de resucitación hemostática, la forma con la que podríamos llegar a conseguir esta resucitación hemostática, bueno, pues prácticamente está resumida en esta imagen, ¿no? Que no es mía, que es del doctor Broglie, en el cual, como veis, hay una línea temporal en la cual comienza el sangrado, se va haciendo más importante y hay un momento en el cual la clave pasa a ser no el sangrado, sino la hemostasia. Es decir, que en una primera parte nosotros priorizamos la coagulación y en una segunda parte priorizamos la perfusión. Esto se cuenta académicamente como en fases, pero realmente es todo a la vez y en todas partes, ¿no? Por un lado, tenemos que reconocer el sangrado activo y esto nos va a permitir saber qué pacientes son respondedores a la terapia, qué pacientes hacen una respuesta transitaria y la forma de medir esta respuesta va a ser el control de la tensión. Por otro lado, yo tengo que hacer una remediación de control de daños, cuyo objetivo es la función de la coagulación consiguiendo una adecuada perfusión coronaria. Y esto lo voy a conseguir con la cirugía de control de daños, con la hipotensión permisiva, con una transfusión inicialmente equilibrada y después con un manejo guiado por objetivos que sería el tratamiento de la coagulopatía. Es decir, que yo debo monitorizar cardiovascularmente, el medio interno, la coagulación y debo de no olvidarme que tengo que hacer una adecuada monitorización de lo que es los elementos que me van a indicar si la perfusión es adecuada o no es adecuada. Por otro lado, en la fase de priorizar la perfusión, yo tengo que hacer una reanimación dirigida hacia esta perfusión, cuyo objetivo es optimizar la perfusión de los órganos diana y para ello debo de conseguir una adecuada precarga y poscarga y no debo de olvidarme, y esto me parece fundamental de recordar siempre, sobre todo en pacientes con trauma, del inicio precoz de la tromboprofilaxis. En este momento, ¿qué tengo que hacer? Pues yo voy a hacer una monitorización cardiovascular, podemos hacer lo básico de la tensión, la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, las resistencias vasculares sistémicas, debo de monitorizar la perfusión y esto lo puedo hacer muy fácilmente y es muy adecuado si yo manejo los conceptos de lactato, de exceso de base, de saturación venosa de oxígeno, debo de monitorizar la función orgánica. Ya sabemos la PAFI, la diuresis, el valor del nivel de Glasgow en la valoración neurológica y no debemos de olvidar en los pacientes con trauma que es muy importante también medir o monitorizar el comportamiento abdominal, es decir, la PIA, la presión intraabdominal, nos da muchísima información en estos pacientes. En realidad, cuando yo me aproximo a un sangrado crítico, tengo cuatro problemas. Por un lado, tengo muy poco tiempo para tomar decisiones. Luego, tengo que asumir que estamos ante un proceso dinámico, que lo que es a tiempo cero no es lo mismo a tiempo 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Por otro lado, muchas veces estoy ante una dificultad diagnóstica y esto me hace que cuando yo tengo que decidir cuál es la terapia más adecuada, tenga dificultades. Entonces, ¿qué es lo que hago cuando me aproximo a este sangrado crítico? Bueno, pues por un lado tengo que hacer un control del sangrado activo, por otro lado tengo que manejar las alteraciones metabólicas y hemodinámicas, ya hemos hablado de la pentada en la charla anterior, y luego, bueno, pues tengo que hacer una monitorización hemostática que tiene como dos partes, ¿no? Una suplementación jerarquizada y una transfusión juiciosa, ¿no? Es decir, que yo estoy pasando de ese concepto fisiopatológico a ese concepto de resucitación hemostática a un concepto de enfoque estratégico. Y aquí es donde entra esa dicotomía entre ratios versus reanimación guiada por objetivos, ¿no?
Realmente lo que tiene es este enfoque estratégico o lo que vamos a hacer es un enfoque estratégico de la situación hemostática, ¿no? Esto es un paciente tipo, un varón joven con un accidente de moto que pierde la conciencia, que lo intuban en nuestra hospitalaria, que durante el traslado hay una hipotensión, taquicardia, piel fría, mal perfundido y cuando está en urgencias, pues tienes un miembro catastrófico en el cual está sangrando, el paciente está hipotérmico, tiene un lactato alto, tiene un déficit de base importante. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es primero recordar que la sanguinación es un fenómeno temprano. Dos, que la ventana útil para tomar decisiones es muy corta. Tres, que la coagulopatía es dinámica. Y cuatro, que el fenotipo es multifactorial. Podemos pasar de un fenotipo hemorrágico y sangrante a un fenotipo coagulopático y trombótico. Es decir, que esto tengo que tenerlo en la cabeza. Con lo cual, a efectos prácticos, activamos el protocolo de transfusión masiva, esperamos a tener los resultados de los test viscoelásticos, empezamos con un ratio fijo de 1-1-1, nos planteamos este concepto tan ilusionante, novedoso, aunque ya se hacía antes de sangre total. Bueno, pues es el dilema clásico de estos pacientes, ¿no? Realmente, la respuesta no tan clásica es que va a depender del tiempo y de la logística, porque realmente yo a la hora de tomar decisiones me tengo que plantear que es cuánto tiempo tardo en tener hemostáticos y en poder poner hemostáticos eficaces, cuánto tiempo tardo en tener unas pruebas que me permitan saber si mi paciente lo que tiene es un fenotipo hemorrágico o trombótico. Es decir, que la discusión real, si somos sinceros, no es ratios versus objetivos, sino cuándo tomo la decisión, con qué información tomo esta decisión y esta es la clave de todo esto, ¿no? Por otro lado, si yo realmente cuando trato de hablar de ratios y de objetivos, realmente tengo claro de qué estoy hablando. Bueno, pues de una manera sencillita, ¿no? Cuando yo hablo de ratios, la definición pragmática sería que es una reanimación balanceada y temprana, que lo que intenta es evitar la dilución y a lo que queremos llegar es a realizar una situación hemostática cuando todavía no tengo esos datos finos, ¿no? Pero esto tiene un punto claramente escéptico, ¿no? Por un lado, hay muchos estudios observacionales sobre ratios que tienen un sesgo brutal, ¿no? Si vives, alcanzas a recibir plasma y plaquetas, y si mueres, no, con lo cual el ratio alto muchas veces es consecuencia de sobrevivir y no es la causa, ¿no? ¿Qué es lo que sería interesante? Bueno, pues lo interesante es cambiar el concepto. Ya no deberíamos pensar en esa pureza de mantener el 1-1-1, sino que el activar estos ratios lo que nos va a permitir es arrancar, nos va a permitir organizar el sistema y por tanto yo activaría el protocolo, aceleraría la administración de hemocomponentes, reduciría la administración de cristaloides y realmente lo que estoy es haciendo como un empuje, una activación a control de ese sangrado, ¿no? Quizás los dos estudios más significativos a este nivel que sería el PROM, que es un estudio del 2015 en el cual, bueno, pues se comparaban los ratios de 1-1-1 versus 1-1-1-2, con lo cual lo que se encontró es que no había diferencias significativas en la mortalidad ni en las 24 ni en los 30 días, pero sí que se vio, y esto es el valor positivo y por lo que mantenemos los ratios, es que hay menor muerte por sanguinación y una mejor o más hemostasia cuando aplicaba ratios equilibrados de 1-1-1. En el 2025, las guías de la EST, lo que, bueno, pues asumiendo que esto es bueno, el 1-1-1, pues plantean la posibilidad de utilizar sangre completa en la fase aguda y recomiendan una estrategia individualizada y dirigida después de estos primeros momentos. Realmente, el beneficio de los ratios es la logística y la velocidad, evitar la dilución y aproximarse a unos ratios como de sangre total, ¿no? Pero hay que recordar que hay bueno, pues unos sesgos de supervivencia en los estudios observacionales y sobre todo otra cosa muy importante, si no desactivamos estos ratios tan grandes de 1-1-1 en su momento, vamos a acabar produciendo una situación de sobretransfusión, ¿no? Y esto también tiene un conflicto para este paciente, pero para el resto del sistema. Realmente yo creo que los ratios lo que nos permiten es evitar la mortalidad por exsanguinación antes de poder individualizar los tratamientos, ¿no? Por otro lado, cuando yo hablo de los objetivos, la definición pragmática es dar el componente o el factor que hace falta en función del fenotipo dominante. Es decir, que yo tengo que ver si hay un déficit fibrinógeno, si hay una hiperfibrinolisis, si hay un déficit de plaquetas, si el problema está en la generación de trombina y, bueno, pues dar lo que necesita el paciente. Y esto lo debo hacer de acuerdo a algo. Tengo que tener
un diagnóstico de qué es lo que está pasando. Y esto idealmente nos lo van a permitir los test viscoelásticos, Roten o TEG. Bueno, pues esto ya depende de cada institución el que tenga y el que el profesional conozca cómo se utiliza. También como los ratios tienen un punto escéptico, ¿no? Porque hay muchos estudios observacionales que concluyen que los test viscoelásticos no valen, no sirven, pero realmente esto es un error porque lo que dicen los estudios es que añadir los test viscoelásticos sobre un protocolo ya agresivo y balanceado no mejora. No mejora si se aplican tarde, no mejoran si se aplican a medias. Es decir, que el problema no está en la utilización de los test viscoelásticos, sino que el problema va a estar en que no se implementen y nos adheramos a ellos adecuadamente. Eso pasa muchas veces como cuando utilizas el GPS del coche. Si no te crees lo que estás viendo y no cambias tu actitud, pues esto no vale para nada. Y si tú ya utilizas el GPS cuando ya estás absolutamente perdido en una ciudad al conducir, pues tampoco te vale para nada. Es decir, que lo que demuestra la aplicación de los test viscoelásticos en el manejo de estos pacientes es que si tú lo agregas o lo usas sin garantizar el timing, la adherencia y la capacidad de actuar rápido, pues su impacto se diluye. Con lo cual, ¿qué es lo que sería interesante a tener en cuenta con los objetivos? Bueno, pues que reducen la transfusión innecesaria, que detectan patrones que de otra manera no se detectarían, especialmente de hipofibrinogenemia, de déficit de trombina y de hiperfibrinolisis, y que si antes nos referíamos que el problema de la sobretransfusión con la utilización de los ratios, en este caso nos va a ayudar a desactivar el protocolo cuando ya no es necesario. Hay un estudio pivotal para hablar de esto, que sería el eTactic, que es un estudio del 2021, que es un estudio estupendo metodológicamente, porque es pragmático, porque es multicéntrico, porque es un RCT, pero aquí lo que hacían era comparar el añadir los test viscoelásticos a la reanimación frente a guiarse por las pruebas convencionales, pero dentro de un marco donde ya existía un protocolo de hemorragia masiva que se estaba utilizando adecuadamente. Y esto lo que vio es que a las 28 días no había diferencias en el outcome primario ni de mortalidad. Es decir, que el problema de guiar por objetivos no es tanto teórico. Todo el mundo tiene que entender que es mucho mejor guiar por algo que estás viendo, ¿no? Es decir, que teóricamente esto es bueno, ¿no? El problema de guiarse por objetivos o donde vienen los detractores de hacer utilizar este método para manejo del shock hemorrágico es operacional. Es decir, que si el resultado llega tarde y es una precisión tardía, con lo cual la precisión tardía en un paciente que se está sanguinando, que tiene una mortalidad precoz, pues no te vale para nada. Con lo cual, si los test viscoelásticos están disponibles, correcto. Si no están disponibles, hay que pensar en manejar a estos pacientes con objetivos de laboratorio convencional, con objetivos clínicos y teniendo en cuenta la dinámica del sangrado. Es decir, que la frase que resumiría la gestión del shock hemorrágico mediante objetivos es que hay que evitar disparar a todo. Se trata de administrar lo que precise el paciente en el momento que precise. Esto no es ser del Madrid o ser del Barcelona. Esto es ser de la selección española en el caso de España, ¿no? Con lo cual, ¿qué es lo que haríamos? Buscaríamos un modelo híbrido, ¿no? Que realmente es el que funciona en la práctica, ¿no? Si lo queremos hacer por actos, pues en los primeros 10 o 20 minutos, donde la incertidumbre es máxima, donde estás haciendo el diagnóstico, donde estás viendo de dónde sale el paciente, donde estás aplicando otras terapias, estás controlando el medio interno, estás evitando el deterioro de la perfusión, pues habría que activar el protocolo de transfusión masiva. Habría que aplicar un protocolo de transfusión balanceada, que parece que el ideal es el 1-1-1 y bueno, pues quizás en la última época se está empezando a sospechar que quizás la sangre total sea disponible. Esto viene en rojo porque ahora voy a hacer un comentario al respecto. Lo que nadie tiene duda es de la administración temprana del tranexámico, si está indicado, que hay que controlar la pentada, como ya hemos visto, hay que limitar los cristaloides y sobre todo hay que controlar el foco sangrante, porque si no, no vamos a ningún sitio. El segundo acto, y ya os digo que siempre me preocupa mucho cuando lo contamos académicamente, paso 1, paso 2, paso 3, es todo esto hay que hacerlo rápidamente. El paso 2 sería cuando ya tienes datos o ya el paciente está en un entorno controlado, como puede ser el quirófano, puede ser la unidad de cuidados intensivos. El ratio ya no debería mantenerse. Este ratio elevado se debe mantener solo hasta el control del sangrado o tener unos datos que ya nos permitan adecuar a nuestro tratamiento, ¿no? Con lo cual ya hacemos una transición a objetivos guiado por los test viscoelásticos y esto habitualmente suele ser cuando ya el sangrado empieza a estar parcialmente controlado. Y luego recordar que hay que reevaluar, reevaluar y reevaluar. Esto es fundamental. Con lo cual,
Si queremos ir a cosas como muy atractivas o conceptos novedosos o atractivos de la sangre completa, hay un artículo ahora en el 2025 al respecto, debo de recordar que realmente, si yo fuera pragmático, la sangre total es un ratio ya empaquetado, y puede utilizarse si hay una logística y hay una seguridad para hacerlo. Y bueno, porque en senso estricto simplifica la cuestión, son menos bolsas, menos decisiones y más rapidez. Pero yo en esto soy muy escéptico porque necesitas la selección del donante, la compatibilidad, necesitas tener la sangre, es decir, hay un inventario y tiene que haber una cultura de calidad que no todas las instituciones y los centros la tienen, ¿no? Y luego, por otro lado, tú la sangre completa la tienes que tener a una temperatura. En esa temperatura no es lo mismo para la parte de los hematíes, para la parte de las plaquetas o para la parte de los factores de coagulación que van en el plasma. Es decir, que la conservación de la sangre completa, recordar que no cuida a todos los hemocomponentes por igual. Esto no es una charla de sangre total y esto la podemos hacer en otro momento, ¿no? Pero lo interesante sería saber que, pese a que yo ponga sangre completa o sangre total, esto no reemplaza el pensamiento. El pensamiento, si el paciente está fibrinolítico o tiene una hipofibrinogenemia, yo igual tengo que dirigir a mejorar estos objetivos, ¿no? Y luego está la realidad de Latinoamérica, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay como tres niveles de sistema. Por un lado, hay centros que no tienen test viscoelásticos 24/7 y tienen un acceso limitado a plasma, con lo cual aquí el ratio puro puede ser imposible. Pero el objetivo es el mismo, es conseguir una reanimación hemostática temprana con lo disponible y conseguir unos objetivos de laboratorio convencionales, son los que nos van a permitir guiar, en cierto modo, esta reanimación, ¿no? Y la meta de seguridad es controlar la pentada, que eso se puede hacer en cualquier centro, evitar los cristaloides y controlar el sangrado. Luego hay centros donde hay test viscoelásticos en unos horarios determinados y tenemos posibilidad de tener concentrados, ¿no?, de factores, con lo cual aquí hay que arrancar del protocolo balanceado y una vez que puedes utilizar los test viscoelásticos nos van a permitir detectar la hipofibrinogenemia temprana, guiar la reposición y sobre todo apagar el protocolo antes de sobretransfundir. Y luego hay centros donde los test viscoelásticos son 24/7 y tenemos acceso a los hemostáticos. Aquí el ratio sí tiene que ser lo más breve posible, o la sangre total tiene que durar lo menos posible y hay que trabajar rápidamente y transicionar a objetivos, ¿no? Con lo cual, al final, nuestros pacientes van a tener una ganancia en forma de menos iatrogenia y menos variabilidad. De todas formas, hay errores típicos que cambian los resultados y esto no deberíamos de olvidarlo. No deberíamos de olvidar que, bueno, pues los protocolos nos ayudan y los protocolos tienen que ser súper simples. En qué momento pongo los hematíes, el plasma o las plaquetas. Y sobre todo mi objetivo es priorizar tiempo hasta que puedo poner los hemocomponentes dirigidos, que no solamente tengo que monitorizar la hemoglobina, las plaquetas o el fibrinógeno o los parámetros de coagulación, sino que tengo que manejar el medio interno, tengo que manejar y medir qué está pasando en el calcio, la temperatura, el láctico, el déficit de base. Es decir, que mi objetivo temporal tiene que ser determinar en mi institución cuánto es el tiempo a tener la primera administración de plasma o plaquetas, cuánto es el tiempo a tener un control de la hemorragia y realizar una coordinación real de qué es lo que está pasando. Tengo que plantearme un ratio evaluado en el momento de la hemostasia, es decir, que no puede ser al final del día. Y sobre todo, si tuviera que elegir dentro de la pentada, la hipocalcemia y la hipotermia son los que más iatrogenia frecuente producen, ¿no? Con lo cual, evitar la administración masiva de cristaloides, que esto es algo que se hace por inercia, y recordar la importancia del factor 4, recordar la importancia del calcio. Hay muchísima hipocalcemia. Estamos poniendo hemocomponentes que llevan citrato, con lo cual muchas veces ni la detectamos ni la corregimos adecuadamente. ¿Cómo resumiría yo esta charla? Bueno, pues es importante reconocer la fase ciega, la de los primeros minutos donde el ratio salva por velocidad. Luego hay que tener en cuenta que los test viscoelásticos realmente sería, bueno, pues cuando paso del piloto automático bueno, pues a algo más manual, ¿no? Es decir, realmente yo ya abandono ese piloto automático y ya estoy viendo qué es lo que está pasando y ya dirijo mi terapia. Y sobre todo, yo creo que el objetivo final es convertir los test viscoelásticos en un estándar de calidad. Yo creo que hoy por hoy no es un lujo tecnológico, permite minimizar los tiempos de respuesta, con un adecuado entrenamiento y adherencia mejoran muchísimo los resultados.
Por otro lado, hay centros donde no tienen esta opción 24/7, con lo cual el enfoque razonable es híbrido, arrancar balanceado, minimizar los cristaloides, corregir el calcio y la temperatura y buscar el control del sangrado y en cuanto sea posible migrar hacia esos test viscoelásticos, porque es la forma más eficiente de reducir la variabilidad, el desperdicio y el daño transfusional. Cuando el sangrado deja de ser ciego y se vuelve interpretable, pues yo tengo que asumir esto y tengo que manejarlo en esta línea, ¿no? Con lo cual, ratio fijo siempre, solo mientras estás ciego y en cuanto puedas medir y actuar, cambias al modo de test viscoelástico. ¿Y por qué los test viscoelásticos funcionan? Bueno, funcionan siempre y cuando se hagan en los tiempos adecuados, siempre y cuando haya una adherencia del equipo, siempre y cuando haya disponibilidad de hemostáticos, porque sin eso esto es un papel que colocas en la pared como colocar un PDF de qué es lo que tengo que hacer, o sea, no me vale para nada. Es decir, que ratio fijo siempre no y los test viscoelásticos usarlos siempre que funcionen, ¿no? Con lo cual, si el objetivo de los ratios es mejor, o sea, si los objetivos es mejor que el ratio, ¿por qué no usamos siempre objetivos? Bueno, porque al principio realmente yo no estoy eligiendo entre mejor y peor, estoy eligiendo entre el tiempo que tardo, o entre pronto y tarde, ¿no? Con lo cual, los objetivos sin timing es una idea, sin más, una idea decorativa. Eh, la segunda pregunta sería, ¿los ratios de 1-1-1 es obligatorio siempre? No, es un estándar operativo útil. Lo obligatorio realmente es hacer una reanimación hemostática temprana con control de sangrado y con una estrategia clara de transición. ¿Cambian los resultados los test viscoelásticos? Bueno, siempre y cuando hagamos una adecuada implementación, es decir, siempre y cuando los tengamos disponibles, siempre y cuando me mejoren los tiempos de respuesta, siempre y cuando haya la adherencia del equipo y tengamos capacidad de actuación, es decir, que la herramienta por sí sola no mejora los resultados. Y luego está lo de la sangre total, sí o no. Bueno, pues si tu sistema garantiza la seguridad, el stock y el protocolo, podría ser una opción. Si no, realmente es hoy por hoy yo creo que es una solución a la que se aspira, que te puede extraer de lo esencial, que es el tiempo para control del sangrado y la realización de la hemostasia temprana. Y sobre todo en la sangre total a mí me preocupa mucho cómo estamos conservando, que no se conservan igual todos los hemocomponentes que hacen parte de la sangre total, ¿no? Para acabar, en frases, bueno, pues el ratio realmente es una estrategia para la incertidumbre y la velocidad. Aquí lo que estamos haciendo es comprar tiempo cuando no tenemos información. La reanimación guiada por objetivos es una estrategia para la información y la precisión. Aquí lo que estamos haciendo es ahorrar daño cuando ya puedo individualizar, pero en un trauma hemorrágico real la mejor práctica suele ser la híbrida y por fases, ¿no? Empezamos balanceado o empírico y transicionamos a objetivos cuando llegan los datos y controlamos el sangrado, ¿no? Con lo cual, la respuesta a ratios versus objetivos, bueno, pues el ratio ahora, objetivos en cuanto puedas y siempre con control del sangrado. Y la discusión a futuro no es ratios versus objetivos, que yo creo que esto ya empieza a estar obsoleto. Aquí la discusión debe ser cuáles son los umbrales prácticos del fibrinógeno, cuándo debo priorizar el plasma fresco frente a los concentrados de factor, cómo diseño un protocolo de transfusión masiva que funcione con recursos limitados, ¿no? Con lo cual, hay que saber por qué ocurre, pero es más importante saber qué ocurre y sobre todo, lo más importante de todo es saber cómo ocurre. Muchas gracias por la atención y ahora cuando llegue el turno de preguntas quedo a vuestra disposición. Muy buen día tengan todos ustedes. Antes que nada me presento, mi nombre es Ángel Augusto Pérez Calatayud. Soy jefe de división de áreas críticas del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, y soy fundador de la Sociedad Iberoamericana de Patient Blood Management. Y bueno, hemos estado escuchando las pláticas anteriores de todo lo que es cómo hacer un control adecuado de la crisis hemorrágica y cómo es el evitar la exposición a transfusión un beneficio para lo que nuestros pacientes. Entonces yo creí que dentro de todo este abordaje era importante hablar de la inmunomodulación asociada a transfusión, porque desafortunadamente es una de las áreas donde hemos tenido de alguna manera el problema de hemos tenido el problema de minimizar la situación que ocasiona
la transfusión sanguínea, porque cuando hablamos de lo que es hemovigilancia, pues de alguna manera el hablar de hemovigilancia nos lleva a hablar de lesión pulmonar, de reacciones hemolíticas, de reacciones febriles asociadas a transfusión o de, bueno, la misma lesión pulmonar asociada a transfusión, que la consideramos una de las más graves en el paciente crítico y que afortunadamente, bueno, no se ve mucho. Pero cuando hablamos de lo que es la inmunomodulación, nos enfrentamos a una enfermedad que no tiene diagnóstico, o sea, no podemos decir, ah, sí, el paciente tiene inmunomodulación, sino que solamente vemos los efectos. Entonces, por eso para mí fue importante hablar de este tema, porque bueno, ya abordamos y han insistido prácticamente todos los ponentes previos en la importancia de minimizar el riesgo de exposición a transfusión y hacer lo que son programas de PBM para mejorar los resultados y lo hemos visto en tanto el manejo guiado por objetivos, el control de la pentada mortal y todo lo que son la reanimación en ratios. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, bueno, este es el conflicto de interés que tengo para esta charla. Soy asesor de implementación de este programa a nivel de Iberoamérica. Entonces, trabajo con diferentes hospitales, tengo colaboración con la industria, con sociedades científicas y también estoy como asesor en proyectos tanto nacionales como estatales como internacionales y soy asesor científico para tanto tomadores de decisiones nacionales como internacionales. Entonces, la inmunomodulación o transfusión se surgió y cuando se describió fue un fenómeno que se empezó a ver mucho en el paciente trasplantado de riñón, en donde se promovía que había un efecto por la inmunomodulación y que ocasionaba una inmunosupresión protectora hacia lo que era el riñón del paciente, en decir que evitaba el rechazo cuando estos pacientes eran transfundidos como una protección que les daba extra la transfusión sanguínea. Actualmente sabemos que eso no es cierto, que inclusive incrementa el riesgo de rechazo y que aparte pues, incrementa el riesgo de trombosis, infecciones, etcétera. Y esto es situación, efecto paradójico que al nosotros transfundir a un paciente teníamos de alguna manera o la presencia de una respuesta proinflamatoria, que bueno, el trali es así como el ejemplo grave de esta situación, o teníamos una respuesta inmunosupresora, que como comentábamos, pues esto incrementa también diferentes riesgos. Y dentro de esto bueno, de los mecanismos, pues sabemos que existe lo que es el microquimerismo, que es esta, de alguna manera, comunicación que hay entre el sistema leucocitario del donante con el del receptor, que va a ocasionar supresión celular, principalmente de nuestros natural killers. Tenemos la liberación de citocinas, tenemos la liberación de vesículas y micropartículas de lípidos bioactivos y que esto se ve mucho en la lesión por almacenamiento, activación de lo que es nuestro sistema de presentación de antígenos y moléculas del sistema leucocitario humano, el linfocitario humano, y lo que es esta comunicación inmune entre el sistema innato y adaptativo de ambos. Que también nos puede llevar a la activación de neutrófilos y macrófagos, y una reprogramación que lleva una inmunomodulación y esto nos lleva a una inmunosupresión. Y dentro de esto pues, se habla del fenómeno del segundo hit, es decir, el cómo cuando nosotros tenemos un estado inflamatorio, por ejemplo, como es sepsis o como es trauma, y que nosotros agregamos una carga transfusional que va a incluir una respuesta inflamatoria en algunos pacientes, y que esta amplificación pues, ocasiona la lesión pulmonar asociada a transfusión, que es bueno, como la expresión más grave y la única que hemovigilancia tiene dentro de su esquema de vigilancia. Pero bueno, sabemos que también la falla multiorgánica, la lesión pulmonar, la lesión renal aguda, la activación del sistema de la coagulación con activación del complemento también es parte de esta teoría del segundo hit y que desafortunadamente pues, también nos puede llevar a el incremento de infecciones nosocomiales y en algunos pacientes como es el paciente quirúrgico, esta dehiscencia de heridas, infecciones de heridas, supuración, creación de fístulas, que también se puede ver por este mismo sistema inmune que desafortunadamente, insisto,
No tenemos manera de decir, fíjate que lo transfundimos y sí presentó esta respuesta, sino que nada más lo vemos hasta que tenemos las consecuencias, ¿no? Y dentro de esto, una de las cosas que anteriormente se creía es que esta inmunomodulación la ocasionaba o se veía solamente cuando nosotros transfundíamos el concentrado eritrocitario, pero actualmente sabemos que las plaquetas, principalmente las plaquetas que tienen una gran respuesta inmunológica, los mismos crioprecipitados, el plasma fresco congelado, por diferentes vías. Muchos son por lo que son los leucocitos residuales que vemos en las cuestiones amarillas, pero bueno, también tienen mucho que ver con lo que es las microvesículas y lo que son los lípidos bioactivos que nos pueden llevar a generar esta importante respuesta inmune y esta activación de nuestro sistema inmune o reprogramación del sistema inmune, pero como les decía, o sea, afortunadamente cuando hablamos de inmunomodulación asociada a transfusión, o nos podemos ir hacia el lado inflamatorio o nos podemos ir hacia el lado inmunosupresor, y esto también va a depender mucho de cuáles son las partículas o las moléculas o las células que estén ocasionando esta alteración dentro de lo que, como mencionamos, hay varias, y esto nos puede llevar hacia el incremento de la morbilidad, mortalidad, inclusive la misma recurrencia de tumores o la progresión de tumores que también ya se ha visto que están asociadas directamente al número de transfusiones, ¿no? Y dentro de esto, pues sabemos que las proteínas plasmáticas, insisto, los leucocitos, las microvesículas, todo esto, pues están directamente relacionados en este sistema inmune. Si ustedes ven cuando nosotros hablamos de que una transfusión puede producir por varios mecanismos la activación de lo que son citocinas inflamatorias, ya sea por estimulación directa endotelial o simplemente por comunicación de las células de defensa del receptor con las de residuales del donante, y que esto pues obviamente va a tener una activación leucocitaria, insisto, cuando se va al lado inflamatorio hacia lo que es la falla orgánica o la lesión pulmonar asociada a transfusión, o cuando se va del otro lado hacia lo que es la inmunosupresión, que se da más que nada por disregulación de, el sistema de leucocitario del donante con la del receptor. Pero bueno, al fin y al cabo todo termina en que esto que nosotros hemos visto reportado en los estudios, ¿no? El incremento a eventos tromboembólicos, a eventos de lesión renal aguda, a eventos de infecciones nosocomiales, de dehiscencia de herida, de incremento de estancia hospitalaria, bueno, tiene mucho que ver con los efectos que tiene la transfusión en nuestro sistema inmunológico. Y como pueden ver es bastante complejo, pero bueno, al fin y al cabo vamos a tener la activación de diferentes vías, tanto inflamatorias como antiinflamatorias, inmunosupresoras como inmunoestimulantes, prácticamente muchas moléculas que van a activar otras moléculas, citocinas que se van a activar hacia la cascada inflamatoria o la misma aloinmunolización, que todo está muy derivado del complejo mayor de histocompatibilidad y lo que es el antígeno leucocitario humano, dentro de esta respuesta también inclusive génica de reprogramación, que también nos puede llevar a la inmunosupresión y bueno, ver los efectos negativos en esto. Y que cuando nosotros hablamos de la lesión por almacenamiento, o sea, lo que se tiene que entender, y este fue uno de los estudios con microscopía electrónica donde fotografiaban la donación, o sea, la sangre de un donante al día cero, que vemos que, bueno, sí, los glóbulos rojos permanecen en forma y en actividad prácticamente normales, pero como conforme van pasando los días, pues vamos viendo cómo ellos empiezan a perder ya su capacidad de transporte, empiezan a modificarse, a liberar las vesículas, se empieza a ver hierro libre dentro de las bolsas, y que todo esto va a ocasionar una estimulación endotelial que al terminar o al fin y al cabo, pues es el eje de esta comunicación entre nuestras moléculas con nuestro endotelio, lo que nos va a llevar a también todo este tipo de complicaciones. Pero además, si nosotros vemos esta fotografía y creemos que la justificación de transfundir, que siempre es el aumentar el transporte de oxígeno, sobre todo cuando hablamos de concentrados eritrocitarios, pues vemos que no necesariamente es cierto, y de hecho está estudiado y ha sido demostrado
aunque sigue habiendo mucha controversia a nivel mundial, porque pareciera que hay algunos estudios que dicen que no incrementan la mortalidad. Sin embargo, bueno, ninguno de estos estudios ha sido calculada la muestra para ver el efecto en mortalidad, ¿no? Entonces, ¿por qué me debe de importar o por qué cuando vemos todo eso y hemos escuchado en las pláticas anteriores el disminuir la transfusión, el tratar de disminuir el efecto, el utilizar algunas otras herramientas que nos ayudan a disminuir la transfusión? Bueno, es muy sencillo. La transfusión es uno de los procedimientos más sobreutilizados en la medicina actual. Esto cuando nosotros hablamos ya ni siquiera es un programa de gestión de la sangre del paciente, esto es de acuerdo a las guías de transfusionales o lo que se llama uso racional de la sangre y hemocomponentes. O sea, ellos ya reportan 50% de transfusiones inapropiadas, lo cual es altísimo. Y de acuerdo a PBM, pues hasta 92 de las transfusiones, por ciento de las transfusiones pueden ser totalmente innecesarias, ¿no? Y entonces lo que les comentaba, cuando nosotros creemos, porque a ver si es cierto, o sea, este concepto fisiológico del transporte-consumo de oxígeno, sí, claro que se demostró, pero bueno, se demostró con la sangre que nosotros traemos, ¿no? Y que creamos que la sangre que tenemos con la sangre que transfundimos va a tener exactamente el mismo comportamiento, pues evidentemente no sabemos de lo que estamos hablando, porque inclusive no se ha podido, obviamente, demostrar. Y entonces, digo, cuando tienes una relación renal, que es una relación lineal en esta fórmula, donde sabemos que al incrementar la hemoglobina o la saturación, pues obviamente, o la presión de oxígeno, pues va a haber un incremento en lo que es el resultado de la fórmula, necesariamente pensamos que estamos haciendo un bien y la realidad es que pues no ha sido demostrado, inclusive este estudio que hizo el doctor Neil Bloomberg con su equipo, lo que demostró es que después de la transfusión, donde nosotros esperaríamos que al incrementar el transporte, pues a los capilares se viera un incremento de la saturación de oxígeno, pues no fue así, entonces cayó al tiempo que sube la hemoglobina, cae la saturación, pero además cuando tomamos por gasometría la presión parcial de oxígeno presentó exactamente el mismo componente, que aunque no era una disminución grave, pues fue una disminución que se veía franca en los pacientes y que también había una relación directa entre el número de transfusiones y el efecto deleterio del transporte de oxígeno. Entonces, cuando nosotros hablamos en medicina, siempre hablamos de un concepto básico que es el concepto de riesgo-beneficio, ¿no? El riesgo-beneficio es tener la información relevante sobre riesgos y beneficios, los contextos del producto que se está utilizando, cuál va a ser la importancia clínica y el grado del beneficio de este producto, la importancia de clínica en el riesgo, o sea, qué nos vamos a enfrentar, la fuerza, debilidad e incertidumbre de la evidencia y la explicación clara de cómo vamos a utilizar esta metodología. Entonces, esto es lo que nosotros hablamos de evaluación riesgo-beneficio, pues sabemos que todo en medicina tiene riesgo-beneficio y bueno, la transfusión, cuando nosotros le indicamos porque queremos dar un beneficio. Desafortunadamente, no lo estamos haciendo. La evidencia actual que nos enseña que cuando nosotros transfundimos un concentrado eritrocitario, el 11,8% de los pacientes son los que presentan beneficio, o sea, uno de cada 10. El 60% estamos ocasionando daño, o sea, 6 de cada 10 le estamos ocasionando un problema. Y 28%, bueno, casi 30%, o sea, 3 de cada 10 los tenemos en un área gris, es decir, no sabemos todavía, ¿no? Y esto es lo que les comentaba, de alguna manera sabemos o hemos revisado lo que hemovigilancia ha decidido vigilar dentro de lo que son las reacciones transfusionales o lo que se consideran reacciones transfusionales, pero nuestra evidencia actualmente no tenemos lo que hemos llamado en el grupo de gestión de la sangre del paciente los riesgos transfusionales indirectos, que nadie les está haciendo caso todavía, que nadie los está poniendo a prueba y que esto, por supuesto, que va a tener implicaciones legales en el futuro. Si ustedes revisan inclusive la misma norma oficial mexicana también lo dice, ¿no? O sea, la sangre debe estar limitada cuando no existe otra manera de corregirse el problema del paciente, no es susceptible a otros métodos terapéuticos, y ahí es donde encaja todo el programa de PBM de una manera importante. Entonces, cuando nosotros hablamos de, ok, ¿cómo puedo prevenir la lesión? Entonces
Entonces, realmente, bueno, se ha hecho lo que es la leucorreducción, que son estos filtros leucorreductores que, bueno, obviamente disminuyen la carga leucocitaria. Entonces, quitamos la parte, a lo mejor, de activación del complejo mayor de histocompatibilidad. Esto va a ayudar a remover también citocinas y a disminuir la activación celular. Y que inclusive han hablado de cuando nosotros hacemos una reducción o leucorreducción inclusive o sea, pre-almacenamiento, todavía se disminuye más este riesgo. No es una práctica habitual en los bancos de sangre mexicano, pero bueno, está esa opción y obviamente también la post donación, es decir, cuando ya va a ser dada a un receptor donde también se puede poner el fitoleucorreductor y de alguna manera esto también puede ayudar a disminuir esta carga que se tiene de hierro libre o producto, perdón, residual de la hemoglobina, que de alguna manera nos ayude con las plaquetas. También ha habido esta carga, pero también tenemos que entender definitivamente que el usar el filtro leucorreductor, aunque disminuye el riesgo, no lo elimina al 100%. De ahí viene que las técnicas de ahorro de sangre o lo que es como el programa de Patient Blood Management también tenga relevancia, porque volvemos a lo mismo. O sea, el programa en algunos escenarios ha disminuido del 40 al 90% de las transfusiones, inclusive con resultados, si no iguales o hasta mejores, dado el caso cirugía cardíaca en pacientes de trasplante hepático. Se ha visto en pacientes de oncología, en donde son muy visibles los resultados mejores en evolución, menos complicaciones, menos riesgos, menos infecciones, menos trombosis. Entonces, por lo que siempre se le invita, ¿no? El, el programa es incluir una serie de procesos que sabemos que existen ya, que inclusive muchas veces hasta utilizamos, como son los controles vasculares, las clínicas de anemia, las pruebas viscoelásticas de la coagulación, el uso de recuperador celular, el uso de hemoderivados como son factores de la coagulación liofilizados, como es el concentrado complejo protombínico o el concentrado de fibrinógeno, y y obviamente, bueno, las terapéuticas dirigidas a líquidos, esto es lo que también el programa tiene, es que te ayuda a hacer un proceso de atención interdisciplinario o multidisciplinario, en donde esto disminuye significativamente la carga transfusional, ¿no? Y actualmente, bueno, también contamos con muchos documentos desde México, con lo que es la guía, la Organización Mundial de la Salud, con el documento de información normativa de la urgente necesidad de implementar ya el programa. Existen estándares de implementación, está la guía de la OMS de cómo implementar el programa, el lineamiento técnico en México de mejora de la sangre del paciente, que ya también se va a trabajar en una política pública hacia esto y que ya es parte del modelo de certificación de hospitales. Entonces, como conclusiones, yo les puedo dejar en general que el fenómeno de la inmunomodulación asociada a transfusión y la importancia de hacer los proyectos de implementación de PBM para disminuir los efectos deleterios de esta complicación, que sabemos que es este fenómeno que se da por los diferentes, no quiero llamarle materiales de desecho, pero bueno, sí lo son, que encontramos en las bolsas de sangre, que de alguna manera nos van a producir una respuesta endotelial y que se puede ir hacia los dos lados dependiendo de quién esté ocasionando el problema. Y que obviamente, bueno, si cuando nosotros hablamos de un paciente ya en terapia intensiva, que ya es frágil, que ya trae alteraciones por el mismo componente del primer hit y nosotros estamos haciendo este segundo hit al hacer una transfusión innecesaria, puede predisponer a diferentes complicaciones desde el lado inflamatorio, lo comentamos, disfunción orgánica o lesión pulmonar, o inclusive una recuperación prolongada o una recurrencia del cáncer. Y ahorita, insisto, ¿no? O sea, desafortunadamente como no lo sabemos diagnosticar, no tenemos las opciones
de utilizar los filtros leucorreductores, sobre todo cuando vamos a tener una exposición fuerte a productos sanguíneos, o simplemente, bueno, y lo que recomendamos obviamente como el grupo es hacer la implementación adecuada del programa de gestión de la sangre del paciente, en donde tenemos también un beneficio agregado hacia lo que es mortalidad. Entonces yo con esto termino mi charla y bueno, no sin antes agradecer a los colegas que me precedieron y obviamente a la doctora Leslie en el grupo RECAP por invitarnos y por permitirnos estos espacios de divulgación científica y que, bueno, esperamos poder seguir trabajando en conjunto y, bueno, apoyando estos proyectos de implementación porque sabemos que son importantes y bueno, no nomás son importantes, sino sabemos que el impacto que tienen hacia el paciente es bastante, bastante grande y que aparte nos acercan un poquito más a la universalidad y justicia en lo que son la cuestión de almacenamiento de productos o bueno, el manejo de productos sanguíneos. Muchísimas gracias y que pasen un buen día.